¿Qué haces durante la Navidad? ¿Han cambiado tus costumbres a lo largo del tiempo? El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes. Episodio 42. ¿Qué significa para ti la Navidad y qué recuerdo tienes de ella? Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para lusohablantes. ¿Listo o lista para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Si no te pierdes nuestros episodios, seguro que al escuchar a nuestro invitado recordarás su voz. Y si nos escuchas por primera vez o te has olvidado de él, al final de nos da sus datos y un regalito si te interesa el área que domina. Y no solo eso, escucharlo es estar con una biblioteca que anda y habla. Ya verás. Puedes aprovechar sus conocimientos también en los episodios 23 y 34. Verás que también serán útiles, así como los de los otros invitados. Recuerda que hay invitados de otros países hispanohablantes con quienes también aprenderás, tanto su forma de hablar, el tonito que ponen al hacerlo, la melodía, el vocabulario de su región, entre otros aspectos. No te olvides de escuchar la sección Ojo, Ojito con lo que viene a continuación, que es un buen complemento del episodio. ¿Sí? Empezamos. Nuestro invitado ya ha estado en otros episodios y hoy nos va a dar otras características de él. A ver si escuchas los otros y te das cuenta a quién nos referimos. ¿Qué tal, Olguita? Muchas gracias por invitarme nuevamente y en esta oportunidad para hablar un poco de Navidad. Y para hablar de Navidad hay que saber también el contexto, ¿no? Yo nací en la ciudad de Arequipa, en Perú, una ciudad que queda a 2.400 metros sobre el nivel del mar más o menos, y nací en el año 1958. O sea que yo tengo en mi mente recuerdos de personas que nacieron a finales del siglo XIX y ahora estoy en el siglo XXI. Y aquí en el Brasil vivo más de 30 años y salí del Perú en el año 79 y vine aquí al Brasil y ahora me desarrollo aquí profesionalmente y también me expreso tanto en portugués como en español. La Navidad se vive de diferentes formas, en diferentes climas, y la importancia que se le da dependerá de la creencia religiosa o costumbres que van pasando de generación en generación o perdiéndose. ¿Cómo es en tu caso? Como ya te recalqué, en mi mente traigo recuerdos desde los años de 1960 hasta ahora que estamos en 2024 prácticamente. Y en mi caso, ¿no? Ha ido evolucionando el pensamiento sobre Navidad desde la infancia hasta ahora, que ya estoy con casi 66 años. Entonces, para mí ahora la Navidad es más importante en el sentido de recordar la armonía, la paz, la tranquilidad, por lo menos en un momento del año y en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Y esto me trae al recuerdo en la Primera Guerra Mundial, en la Navidad de 1914, hubo la famosa tregua de Navidad, cuando los soldados alemanes y los soldados ingleses y franceses estaban separados por trincheras, luchando terriblemente, y de repente en la noche de Navidad vieron los soldados ingleses, observaron que los alemanes cantaban villancicos, colocaban luces en las alambradas, y ellos se sorprendieron.
comprobaron que estaban festejando la Navidad. Y así ellos también en ese momento de lucha, de guerra terrible, de muerte, también se animaron a cantar y al día siguiente se abrazaron entre alemanes y soldados franceses e ingleses y eso quedó la conocida tregua de Navidad. Entonces eso nos ilustra que hay momentos, ¿no? Por más que estemos separados en guerras, todo, debemos tener por lo menos un momento de calma, tranquilidad, y eso ocurre a fin de año, ¿no? Cuando ya estamos ahora terminando el 2023 y entrando al 2024. Conclusión para mí es eso, la paz, tranquilidad, armonía. ¿Eso es lo que significa para ti Navidad? Ahora significa eso, ¿no? Porque como la Navidad ha ido evolucionando mucho, ¿no? Si recordamos los años anteriores era diferente, ha ido también acompañando la situación económica, política, tecnológica, los juguetes, todo ha ido cambiando, ¿no? Y la evolución también de la forma de pensar de la gente. Ahora, por ejemplo, estamos en el contexto de lo políticamente correcto y, por ejemplo, ya no vemos imágenes en la calle del Niño Jesús, de la Virgen María, y lo que más predomina es el Papá Noel. El Papá Noel por todo lado, hasta causa sorpresa, ¿no? Porque estamos en plena época del verano, con 37, a veces 40 grados de temperatura, y vemos Papá Noel, que es del hemisferio norte, vestido con ropa. Si fuese real, moriría, ¿no? De calor. Entonces, ahora ese significado, a pesar de todo, ¿no? Que ha ido evolucionando, se debe mantener en el sentido de la armonía, de la paz que ya mencioné. ¿Qué es lo que recuerdas de la Navidad desde que tienes uso de razón? El mayor recuerdo que tengo era cuando tenía más o menos 6, 7 años. Estoy hablando del año 1964, por ahí. Todavía mi abuelita, por parte de mi papá, vivía. Y mi abuelita era del siglo XIX. Ella había nacido por 1892, por ahí. Y ella estaba en esa época viva y me regaló en Navidad una cajita a la que a la hora de abrir encontré todo un conjunto de los antiguos pioneros del oeste americano, carretas, caballos, soldados, indios, todo lo que referente como si fuese las películas del antiguo oeste, ¿no? Y eso me gustó tanto que me marcó, ¿no? Porque yo ni sabía nada del contexto de eso. Hasta ahora recuerdo, y que me lo dio mi abuelita. Lo que más recuerdo fue que en esa época nadie hablaba de Papá Noel, nadie hablaba de esas cosas como ahora, y los regalos los dejaban en los zapatos. En la ciudad que yo nací en Arequipa, en la noche, nos íbamos a dormir los niños y al día siguiente mirábamos debajo de la cama y en los zapatos ahí encontrábamos los regalos y creíamos, ¿no? Que el niño Jesús había venido y nos dejó eso. Y así era, eso hasta ahora recuerdo, y era muy bonito, ¿no? Porque uno se sorprendía al encontrar debajo de la cama los regalos, y siempre nos hacían creer, ¿no? Que el niño Jesús había venido y nos dejó eso. ¿Y recuerdas algo más? De la infancia también tengo gratos recuerdos de los niños cantores. Hasta yo participé bastante en eso. ¿En qué consistía? Que la mayoría de casas armaba sus nacimientos y a partir del 25 de diciembre, obviamente antes ya se formaban los grupos de niños, vecinos, niños, ¿no? Que nos conocíamos, que habíamos entrenado ya algunas canciones bien conocidas de Navidad y salíamos por las calles tocando las puertas y algunos nos dejaban entrar. Entonces se procedía todo un ritual, desde de rodillas uno rezaba al inicio, y después venían varias canciones, y esas canciones me daba el trabajo de recopilarlas junto con mi hermano Alfredo, inclusive las publicamos en el diario El Pueblo de Arequipa. Tengo ese video en mi canal DSI, donde hasta las he cantado para no olvidarse la melodía. Fue un trabajo bien duro de recordar las letras, todo eso. Pero era muy bonito porque uno pasaba por varias casas, se cantaba y después los dueños de las casas, algunos daban dinero, otros dulces, chocolates,
Y todo eso se hacía durante la etapa que va desde el 24 de diciembre hasta el 6 de Reyes, en enero, que era el día central. El 6 de Reyes era el principal, porque ahí uno se disfrazaba generalmente de personajes bíblicos y se salía ese día por las casas. Era ya más especial porque ahí las familias preparaban más cosas, chocolates, chocolatada, dulces, entregaban más dinero. Y una vez terminado todo eso, el 7 de enero, se procedía a contar todo lo que se había recolectado. Se formaba así como una directiva, ¿no? Había siempre un tesorero y alguien que era el que mandaba en el grupo, y se contaba todo lo que se había recaudado, y con eso juntábamos, nos repartíamos, y ese dinero ayudaba para comprar los útiles escolares. Era una actividad, me parece, bastante bonita porque era comunitaria, se distribuía funciones, se cantaba, había que entrenar. Era una especie de trabajo también, ¿no? Y varios grupos había, que salían de diversos barrios de la ciudad de Arequipa. Estoy hablando de una zona particular, pero en toda Arequipa había eso. Y he visto que ha ido, en los últimos años fue extinguiéndose, al punto de que ya el año pasado, o sea, 2022, ya verifiqué que no había nada, ya terminó esa etapa. Todos los que participamos en esa época, estoy hablando de los años 60 principalmente, era muy bonito, ¿no? Porque las calles inclusive eran oscuras, no había mucha luz, todo era luz de velas, o sea, era un ambiente bucólico, campesino y lleno de paz, y ese es uno de los mejores recuerdos que tengo. Qué interesante, muy distinto, ¿verdad? Dices que en esa época no había Papá Noel y el árbol de Navidad. ¿Te acuerdas algo de él? Sobre este tema tengo que aclarar que en Arequipa había en esa época bien marcada la diferencia entre el campo y la ciudad. En el centro de la ciudad, obviamente ahí había más contacto con la capital, Lima, con otras ciudades del exterior, y ahí había ciertamente eso, árbol de Navidad, Papá Noel, pero en el campo, que yo estoy hablando, en los distritos tradicionales de Arequipa, no se veía eso. Lo máximo pequeños muñequitos así de Papá Noel. Y el árbol ya comenzó a surgir después poco a poco, pero no con árboles de los que hay ahora, sino cortaban así cipreses, árboles parecidos, pinos, cipreses, y comenzaron a poner en las casas con sus luces, todo eso a partir de finales de los 60, 70, pero muy poco. Y el Papá Noel también no era así conmemorado, no era con gran devoción como ahora. Esto me hace recordar una historia interesante del escritor británico Charles Dickens. Este escritor, como sabemos, él es del siglo XIX y escribió un famoso libro que se llama Canción de Navidad, publicado en 1843, donde su dedicatoria es interesante, ¿no? Dice: en este librito fantasmal me he esforzado por despertar el fantasma de una idea que impida a mis lectores enfadarse consigo mismos, con otras personas y con las fiestas navideñas o conmigo. Ojalá que esta obrita hechice amablemente sus hogares y nadie sienta deseos de interrumpirlo. Menciono esta parte porque también este escritor posteriormente escribió otro libro que se llama Cuentos de Navidad, donde el primer cuento se llama específicamente Un árbol de Navidad, donde describe minuciosamente un árbol de origen alemán que él vio, ¿no? El árbol de Navidad es de origen alemán. Y él comienza a describir una cantidad gigantesca de objetos en miniatura colgados en el árbol, además de las luces, además de todos los adornos. Había mesas, sillas, había camas, roperos, instrumentos musicales, había armas, banderas, muñecos de todo tipo, había hasta brujas inclusive. Es decir, una cantidad enorme de objetos. Y esto trae a referencia lo que ocurrió en los años 70 en el Perú, cuando comenzaron a traer innumerables objetos de greda, de cerámica de la región Puno,
principalmente de Pucará, que es un lugar conocido donde hacen un famoso el torito de Pucará. Es un toro de barro, de greda, que lo ponen en los techos como protección. Y eso comenzó a llegar a Arequipa y formaron una feria al lado del estadio Melgar, donde vendían todos estos innumerables objetos. Y había desde imágenes, claro, cristianas hasta cóndores, todos objetos de origen andino y miniatura. Y eso se comenzó a incorporar a los nacimientos. Más o menos eso ocurrió a partir de finales de los 70, 80 hasta ahora. Y el árbol de Navidad también comenzó a ser colocado en los nacimientos con el comercio de China, ¿no? Árboles ya artificiales, y ahora es enormemente popular. Y esto de los objetos en miniatura, tanto de lo que describe Charles Dickens en El árbol de Alemania como en los objetos que traían de la región Puno, trae también a la mente la fiesta de las alacitas que se desarrolla en el altiplano peruano-boliviano, mucho más en Bolivia, donde también se coloca innumerables objetos en miniatura, se vende, y eso es una colocación de objetivos en la mente de las personas, porque por ejemplo compran un título de Harvard en miniatura y la persona se pone en la cabeza que quiere ser profesional, o compra un camioncito en miniatura y la persona se pone en su cabeza que quiere tener ese camión, o una casita, y así, ¿no? Innumerables objetos. Como vemos, existe una conexión entre Europa, América, los ritos antiguos, se mezclan, ¿no? Desde las épocas inmemoriales, las culturas antiguas de Europa, como también de aquí de América, y aquí hubo una fusión, ¿no? Hubo un sincretismo, lo que dio origen a la Navidad actual, donde predomina ya el árbol artificial traído de China, con sus luces, sus bolitas de colores y el Papá Noel. Y ahora puedes contarnos un poco sobre las Navidades de tu adolescencia. En la adolescencia para mí también fue algo hermoso, porque la ciudad que yo nací es Arequipa, y recordando los años 60, 70, era bastante campiña, campo, ¿no? De tierras irrigadas, años anteriores, ¿no? Porque esa región ya había sido poblada antes de los españoles. Arequipa fue fundada por los españoles oficialmente el 15 de agosto de 1540. Pero antes de eso ocuparon esas tierras a muchos, ¿no? Aymaras, puquinas, quechuas, los incas fueron los últimos. Entonces era una irrigación y una tierra fértil, con irrigaciones, agua traída por canales, y era bastante grande la campiña. Y como en esa época existían los regalos que se hacía, eso como ya dije era en la mañana que encontrábamos debajo de la cama, eso duró todavía bastante tiempo, hasta los años 70, en la adolescencia todavía había. Y lo que en esa época recuerdo, el montaje de los nacimientos. Entonces a mí me gustaba ir al campo, a las chacras, a buscar musgos, a traer troncos, maderas para hacer la casita, y era una cosa así bien bonita y maravillosa hacer el montaje del pesebre, de todo, ¿no? El nacimiento del niño Jesús. Y eso recuerdo, y buscábamos en las chacras también productos para cocinar, porque en esa época ahí en Arequipa se hacía el 24 de diciembre, se intercambiaba platos con los vecinos y era la ensalada de lichas. Licha es una palabra quechua que designa prácticamente el brote de lo que es la quinoa. Los brotes que crecían en la chacra íbamos a colectar, a sacar, y juntábamos eso para cocinar. Yo tengo un video ahí en el YouTube que quien quisiera puede ver la Navidad de Arequipa de antaño. El canal donde está se llama Canal DCI, donde se cuenta esa historia y los villancicos, todo lo que se cantaba. Entonces esos recuerdos los tengo hasta ahora. Bueno, en la descripción voy a poner el enlace de ese video porque sí lo he visto y está muy interesante para quien quiere ver cómo era la Navidad. ¿Y cómo ves la Navidad actualmente? De acuerdo al contexto, estamos bastante divididos, ¿no? Hace unos pocos días, han publicado aquí en el Brasil un libro interesantísimo que se llama La biografía del abismo. Biografía do abismo en portugués, y el subtítulo es Cómo a polarización divide familias, desafía empresas
e compromete o futuro do Brasil. Os autores son Felipe Núñez y Thomas Trauman. Ese libro lo tengo en la fila, lo voy a leer, pero ya he leído comentarios y muestra, ¿no?, cómo la separación política de las ideologías, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, está separando familias enteras. Ahora hermanos, primos, ya no se reúnen. Si uno es de izquierda, de derecha, ya no se hablan. Y en las empresas igual, y en los restaurantes, en todo lugar se forman esos tipos de grupos por ideología. Y eso es terrible, ¿no? Porque nos puede llevar a conflictos, a grandes conflictos, como ya ocurrió en ciertas épocas de la humanidad. Y entonces la Navidad para mí ahora debería asumir ese rol, ¿no?, de por lo menos hacer eso que hicieron los alemanes, ingleses en 1914, de esa noche, por lo menos ese día de Navidad, unirse, las familias estar conversando, porque ahora nos separamos fácilmente, ¿no? Unos viven lejos, otros en la misma ciudad y a veces ni se puede encontrar, pero que sea esa noche, por lo menos una noche donde se converse, se recuerde el pasado, la niñez y todo lo que uno vive de felicidad, de amor, y salir de esta, ¿no?, de esta cápsula donde nos separa de forma artificial y donde ninguno se beneficia, sino ciertas personas, ¿no? Toda esta separación al final no beneficia a los que están separados, sino a ciertas personas que manipulan eso y se benefician, ¿no? Y por eso que la Navidad debería ahora, en este momento, en este contexto tan terrible, difícil en todo el mundo, de ser eso, un momento de paz, tranquilidad, armonía. Además de lo que has dicho, ¿alguna reflexión sobre esta fecha? La reflexión final, sí, es que, como ya vamos a terminar, es esa, ¿no?, de que por encima de la religión, por encima, como ahora ya no se recuerda mucho en las calles al niño Jesús, ¿no?, más es Papá Noel, todo eso, me parece que por encima de todo ese pensamiento, de esa separación que existe, debería predominar la armonía, la paz, ver el futuro, ¿no?, qué va a ser nuestra humanidad. Actualmente sería el momento más feliz de toda la historia del ser humano. Contamos con tecnologías fenomenales, avanzadísimas, con gran desarrollo para la producción de alimentos, agricultura, con gran desarrollo en legislación, en protección de todo lo que se puede, de los derechos humanos, todo. Hasta la ciencia ha avanzado, ¿no? Las vacunas fueron desarrolladas en menos de un año, cuando antes eso se demoraba décadas. Y eso tenemos en nuestras manos y sin embargo estamos desaprovechando y más hundiendo al planeta y a toda la humanidad, yéndonos al abismo, pudiendo ser el momento más feliz de la humanidad. Mis palabras son esas, ¿no?, que esa noche de Navidad, por lo menos, después de brindar, de comer el pavo, el panetón, todo eso, de reventar los cohetes, sentarse o solo, ¿no?, reflexionar qué estamos haciendo con lo que tenemos ahora y qué será de nuestro futuro. ¿Y algún deseo para el 2024? El 2024, primero, ¿no?, agradecer de que, como yo ya mencioné, vengo desde la mitad del siglo XX, atravesé todas las tecnologías que existieron de esa época y sigo hasta ahora. Primero agradecer, ¿no?, de continuar vivo, haber pasado por todos estos difíciles momentos de pandemia y varias cosas. Y lo que más desearía es que el ser humano saque lo más profundo de su alma y se vuelva reflexivo y haga de todo, ¿no?, por nuestra permanencia en el planeta, no solo de los de ahora, sino de los que vienen, de los niños y todos los que están aquí en este momento, que van a pasar aquí 40, 50 años, ya vamos a llegar al 2060, 70, ¿y qué será del planeta? Entonces, ese es mi deseo, ¿no?, que por lo menos llegue una luz en la mente de las personas, de los que deciden el futuro de la humanidad, y hagan algo para que todos los conflictos, todo lo que ocurre, se intente solucionar. Muchas gracias por haber venido a nuestro podcast una vez más, Federico. ¿Y quieres dejarnos algún contacto tuyo?
Bueno, el contacto que tengo es ese canal que ya mencioné, canal DSI, significa divulgando conocimiento interdisciplinar. Está ahí en el YouTube. Por ahí me pueden mandar mensajes y quien quiere entrar en contacto conmigo puede hacerlo por ese canal y ver lo que hago también. Lo poco que hice está ahí. También podríamos aprovechar y decirles sobre tu otro canal, ¿no? Sobre el profesional. También tengo un canal ya que es más de mi profesión porque yo soy ingeniero electricista y tengo un canal con cursos de ingeniería solar fotovoltaica, de energía de los océanos, todo lo que es fundamentos de energía y todo lo que es almacenamiento de energía eléctrica. Ese canal está con mi nombre, Federico Bernardino Morante Trigoso. Y ahí están varios cursos, quien quiere aprender referente a eso, lo que es energías renovables principalmente. A mí me parece que ese sería un buen regalo para aquel que esté interesado en el área que dominas, ¿verdad? Ese sería, sí, un excelente regalo para quien se interese en aprender. Muchas gracias por haber venido una vez más. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Olguita, también, y para ti y a todos los que te escuchan. Un abrazo fuerte por esta Navidad, por el año nuevo que estamos ya rápidamente llegando. Feliz año nuevo para todos también igual. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. ¿Tienes algún recuerdo inolvidable sobre la Navidad? ¿Sabes qué son villancicos? ¿Los has cantado alguna vez o solo los has escuchado? ¿Qué es más importante para ti, los regalos o la Navidad en sí? Ahora que sabes sobre el trabajo de nuestro invitado y si te interesa el asunto, ¿aprovecharás el regalo que te dio? O si conoces a personas a quienes crees que les pueda importar, debes avisarles, porque estoy segura que les servirá. No sé si a ti, pero a mí me gusta ver los nacimientos en Navidad. Aquellos pesebres, ¿sabes? Donde está el niño Jesús. Entonces, por eso, he subido un video de un nacimiento mecatrónico de la policía en Arequipa. El año pasado estuve por ahí y me atreví a filmarlo y publicarlo porque me parece que es un trabajo que debería ser conocido por más gente como tú. Te dejaré el enlace del mismo en la descripción. ¿Sabías sobre la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial? Hay mucha información en internet al respecto. Te voy a dejar un enlace de un documental que he encontrado. Ya sabes, mi querido o querida estudiante, que si te quedan dudas o no logras salir de ellas solo o sola, pídele ayuda a tu profesor o profesora o a nuestros invitados, que son varios profesores de español, los que han estado en este podcast hasta ahora, o a quien te enseña esta lengua. O si prefieres, puedes escribirme a info@olgaperlas.com u olgaperlas@hotmail.com. También puedes unirte a nuestra membresía en Patreon. Te espero ahí. En ella está disponible la transcripción, cuyo enlace está en la descripción de este episodio. Gracias por escucharnos, suscribirte, darnos 5 estrellas, ya que es una forma de agradecernos por este trabajo realizado. Muchísimas gracias. También puedes escuchar los episodios de este podcast en YouTube. Los subo también ahí porque sé que hay personas a quienes no les interesa bajar más aplicaciones, así que por eso he decidido subirlos ahí también. Además, en ese canal también hay videos que pueden interesarte, ya que es material hecho pensado en ti, estudiante brasileño que aprendes español. Y si aún eres la única persona que habla español entre tus seres queridos, y si quieres tener más asuntos en común con ellos,
Anímalos a escuchar el podcast Prepárate para el viaje a la cumbre, que es para nivel básico. Mi querido y querida estudiante, vamos a paso firme escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. ¡Feliz Navidad!